Buenas tardes. Muchas gracias. Primeramente debo agradecer a la Fundación Expomar la deferencia que ha tenido para invitarme a estas jornadas técnicas. Debo decir que ya el año pasado me invitó, no pude venir, y este año lo he hecho y no me arrepiento para nada. Me da un poco de vergüenza decir que, bueno, es la primera vez que vengo a la Mariña Lucense. No va a ser la última, desde luego. En realidad, en mi organización era mi compañero, al que creo que se le conoce bien aquí, Víctor Badiola, quien ha acudido en sucesivos jornadas técnicas, ha estado aquí participando activamente y bueno, trataré de estar a su altura. Por otro lado, tengo que decir que mi reciente visita a esta tierra pues me ha dado una envidia sana al ver la pujanza que se observa entre la gente del sector aquí. A pesar de que, bueno, esta mañana hemos tenido ocasión de juntarnos representantes de diferentes organizaciones pesqueras y analizar pues serios problemas que se nos plantean, veo que bueno, la gente está por luchar contra las adversidades y en ese sentido decía lo de la envidia sana, porque bueno, quizás yo vengo del País Vasco, donde el sector pesquero pues atraviesa también serios problemas y languidece, por así decirlo, y aquí creo que todavía pues hay ganas de resistir. En ese sentido pues he visto que la gente está por la labor de seguir peleando, ¿no? Bien, yo no he traído ningún PowerPoint, así que bueno, trataré de ser breve y de explicar brevemente pues algunas inquietudes que tenemos nosotros siempre desde el punto de vista de mi experiencia como sector pesquero de altura, en este caso pues de Vizcaya, que bueno, básicamente en varios temas pues coinciden con las problemáticas que pueden tener también nuestros colegas de esta zona, ¿no? Bien, y se trata de, como digo, de un enfoque fundamentalmente de lo que yo puedo más o menos conocer, que es el sector de pesca de altura al fresco, también llamado de pesca semi-industrial, por diferenciarlo de la pesca industrial a gran escala y de la denominada pesca de bajura. Si bien la diferenciación terminológica es confusa, ya que aparte de determinados elementos diferenciadores como son sistemas de retribución o estructuras organizativas de las empresas, en lo que la actividad extractiva se refiere, hay elementos diferenciadores que tuvieron razón de ser antaño, pero que ahora están un tanto desfasados, ¿no? Cuando se decía pesca artesanal, pesca industrial, y en realidad hoy hay pesca artesanal, por así decirlo, que tiene adelantos tecnológicos que nos hemos quedado incluso atrasados en un momento dado, ¿no? Por otro lado, lo que voy a tratar de explicar brevemente va a ser determinadas experiencias pues derivadas de mi participación en representación de la organización empresarial a la que pertenezco, pues en diferentes foros en los que se han abordado cuestiones relativas a la implantación de la normativa de seguridad y salud laboral al mundo marítimo pesquero. En este sentido, y por apuntarlo, bueno, pues he tenido ocasión de participar en diferentes foros, como fue un grupo de trabajo que se creó en su día en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo para elaborar un informe sobre la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al sector marítimo pesquero. También he tenido ocasión de colaborar y trabajar en un grupo de trabajo creado en la Comunidad Autónoma del País Vasco con Osalan, que es el organismo autónomo dentro del Gobierno vasco encargado de la prevención de riesgos laborales, para estudiar diferentes problemáticas de la siniestralidad en el sector pesquero, lógicamente en nuestra comunidad autónoma, y también, aunque lo haré brevemente, como mi experiencia, haber participado en las discusiones que dieron lugar en conferencias internacionales de la OIT a la aprobación del convenio marítimo, el convenio sobre el trabajo en la pesca, el convenio 188. Bien. Algunos de los temas que voy a tocar y que voy a pasar muy brevemente por encima han sido abordados por el director provincial del ISM, que son, pues bueno, por introducir un poquito, ¿no?, pues algunas de las características y particularidades del sector marítimo en general y del
pesquero en particular. Evidentemente hay unas características de extraterritorialidad que conllevan una peligrosidad intrínseca al ser los buques plataformas móviles en las que los marinos deben realizar su actividad en una situación de equilibrio inestable, lo que favorece la producción de accidentes. Por otro lado, a la dureza del trabajo se unen también condiciones psicoambientales en las que el trabajo se desarrolla, como son la reducción de espacios, humedad, exposición al ruido y otros agentes contaminantes, ¿no? Hay otra cosa también importante a tener en cuenta en nuestro sector, que es la no posibilidad de una asistencia sanitaria inmediata, pues por razones obvias, lo que se añade como un elemento que añade un riesgo a la profesión, por otro lado, hay que tener en cuenta que la prolongada duración de la jornada laboral y la intermitencia de la misma, el hecho de que hay que estar al momento que hay capturas, etcétera, etcétera, pues esto hace que afecte a las relaciones de producción y que se motive el concepto de trabajo a destajo en un momento dado, ¿no? Una característica especial respecto del sector marítimo pesquero, respecto del marino en general, es que, así como en el sector de la marina mercante, que sería en este sentido, bueno, con algunas lógicas coincidencias, ¿no?, pero se parecería más a la actividad de transporte, dado que los buques se dedican a navegar y la carga se produce en los puertos, en el sector pesquero, digamos, la carga, entre comillas, se produce en la mar, utilizándose para ello, además, elementos y útiles de trabajo que son ya peligrosos de por sí, y máxime si se tiene en cuenta la situación que he comentado antes de equilibrio inestable, ¿no? Esto varía según las modalidades de pesca, pero valga como ejemplo de ello pues el uso de las puertas en el arrastre, de los cables o de los anzuelos en la pesca del palangre. Bien, desde el punto de vista de, voy a hablar muy brevemente, formación, inspección y vigilancia de la salud. En el tema de la formación, cuando se abordó este tema en el grupo de trabajo en la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene, pues nos encontramos con un primer problema, que es el hecho de que, a diferencia de trabajadores de tierra, que en un momento dado, ahora que tanto se habla de la formación continua, de estar continuamente formándose y tal, pues la gente de empresas de tierra, por así decirlo, pues tiene más facilidades que la gente que está embarcada, porque la gente que está embarcada pues tiene que aprovechar para formarse normalmente pues los periodos de desembarque. Claro, los periodos de desembarque también pues se corresponden con descansos, vacaciones y a pesar de que, como ha dicho antes el director, hay determinados cursos que el Instituto Social de la Marina pues facilita el que se pueda acudir a los mismos desde el punto de vista pues del desplazamiento, la asistencia y tal, pero ya el mero hecho de que el tripulante tenga que quedarse pues ya le supone una disminución de ingresos y tiene que perder una marea para ello, ¿no? Y hablamos sobre todo de barcos que hacen campaña, pues esto es más difícil aún, ¿no? También debe tenerse en cuenta, de todos modos, de que en la profesión de la mar hay una serie de normativas que hacen que para ejercer la profesión ya haya que estar en posesión de unas determinadas certificaciones o formaciones, ¿no? En cuyo temario, para obtener los certificados correspondientes, ya se da importancia a aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, habida cuenta de las peculiaridades del trabajo. Y por otro lado, y por aplicación de diferente normativa existente, los tripulantes están en la obligación de poseer determinados certificados acreditativos de haber recibido formación en materias concretas, como puede ser supervivencia en la mar, lucha contra incendios, formación sanitaria, siempre dependiendo del grado de responsabilidad que se tiene a bordo, ¿no? Cuanto más responsabilidad, pues más formación tienen que tener. En lo que se refiere a inspección, hay abundante y profusa normativa reguladora, pero vamos, esto fundamentalmente es la inspección de buques y las capitanías marítimas los organismos que se encargan de supervisar pues estos requisitos, ¿no? Sí que es cierto que, como bien conocerán ustedes, en los últimos años pues ha habido campañas denominadas Inspetmar, donde ha habido una actuación coordinada de, por un lado, el Ministerio de Fomento, el Instituto Social de la Marina, Inspección de Trabajo, pues para, de una manera coordinada, vigilar todo esto.
Por último, otra particularidad más, lo que se refiere a la vigilancia de la salud, a la que también ha hecho referencia el director provincial, es una nueva particularidad que se da en los tripulantes que para hacer su trabajo, en este caso para embarcarse, pues tienen que estar siempre con un certificado que les dé, emitido por Sanidad Marítima, sobre que cumplen unos determinados requisitos, ¿no? Son las capitanías marítimas las que se encargan del control de la situación, ya que para poder enrolar a un tripulante, el mismo debe estar con la libreta de navegación al día desde el punto de vista del certificado médico de aptitud. Bien. En cuanto a legislación, digamos que por una parte hay 3 importantes organizaciones de las Naciones Unidas que llevan un proyecto consistente en elaborar un código de seguridad para los pescadores y buques de pesca, cada una dentro de su ámbito de competencia. Por un lado está la FAO, Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación, en el campo de las pesquerías en general, la OIT, a la que antes he hecho referencia y sobre la que luego me detendré brevemente, en lo referente al trabajo en la industria pesquera, y por último la OMI, Organización Marítima Internacional, respecto de la seguridad de la vida en la mar. Bien. En lo que respecta a la Administración Europea, tenemos que hablar de que vemos determinadas contradicciones, que no es un hecho infrecuente en la Unión Europea y que se debe normalmente a la falta de armonización entre diferentes legislaciones y áreas competenciales, lo que aprovecho para denunciar públicamente, porque es un ejemplo más de la falta de sensibilidad que apreciamos en las instancias políticas de la Unión Europea. Concretamente, y poner un ejemplo pues eso, concreto, me voy a referir a los problemas que el sector ha encontrado cuando, por un lado, se pretende aumentar la seguridad y el confort de los tripulantes, mejorando las habilitaciones o cerrando el parque de pesca y llevando a cabo obras que redunden en mejora de las condiciones de trabajo y vida a bordo, y nos encontramos con que la política estructural de la Unión Europea consideraba que el hacer este tipo de obras significaban aumentar el esfuerzo pesquero por el tema de cómo se ubica el GT de los buques, ¿no? Lo que hacía que bueno, pues o dichas obras no pudieran llevarse a cabo, o fue solucionado técnicamente después de que tuvimos que dar mucho la lata y se modificó, pero como un parche, el que se pudieran hacer determinadas modificaciones, ¿no? Pero no ha acabado de ser del todo corregido. Hay un tema muy reciente que se abordó ayer, pero no se abordó bajo el punto de vista que voy a decir yo ahora, que es cuando se ha dado ayer uno de los temas estrella de las jornadas técnicas fue lo que tanto se habla ahora de la obligación de desembarque y prohibición de descartes, con todo lo que ello conlleva. Pero tengo que decir que en el Comité de Diálogo Social Sectorial de Pesca Marítima de la Comisión Europea, donde están representados tanto los sindicatos como los empresarios del sector marítimo pesquero, pues se ha elaborado un informe sobre en el que se denuncia que el impacto sobre la seguridad en el mar no ha sido evaluado por la Comisión Europea a la hora de implementar esta famosa obligación de desembarque, ¿no? Porque se llega a la conclusión de que se dan serias amenazas de que puede estar en determinados momentos y mediante la implementación de esta obligación de desembarque o prohibición de descarte, porque la obligación de desembarque vendría posteriormente, puede tener afecciones a la estabilidad de los buques, a los horarios de trabajo de los tripulantes, que van a redundar en más fatiga, y que ello puede dar lugar a problemas. Esperemos que no haya que lamentar el que en este asunto, como en algún otro, pues en los despachos de Bruselas se haya buscado un sistema sin analizar las posibles consecuencias que puede tener en este caso, como estoy diciendo, que esto no se enfocó ayer, pero que es una preocupación latente desde el punto de vista de la seguridad en la mar. Bien.
Bueno, en el caso concreto de nuestro puerto, en cuanto a la experiencia concreta, en cuanto a la modalidad de prevención elegida, nosotros tenemos unos contratos de prevención con un servicio de prevención. Nuestra estructura productiva de empresas y de organización pues no nos ha permitido hacer como alguna otra organización, como puede ser la Cooperativa de Vigo, que tiene un servicio de prevención mancomunado, y en nuestro caso lo que es está contratado por cada empresa. Si bien desde la organización a la que represento pues llevamos a cabo una labor de coordinación con el servicio de prevención y con las diferentes empresas para organizar pues actividades y cursos de cara al personal, ¿no? Y también en relación con la formación de los trabajadores, que hemos organizado tanto con el servicio de prevención al que he hecho mención, como pues con diferentes escuelas de pesca que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Me voy a referir brevemente a dos problemáticas concretas que nos han dado quebraderos de cabeza y donde nosotros creemos que ha habido pues problemas de coordinación entre diferentes administraciones. Y una se refiere a una cosa que nos ocurrió hace unos años, que fue una orden de paralización de actividades. Era un viernes, había un aviso de temporal, y en la organización recibimos una comunicación por fax de la Inspección de Trabajo en la que se nos decía así, simple y llanamente, que se ordenaba la paralización de los trabajos de la flota hasta nueva orden. Bueno, cuando recibimos eso, pues me van a permitir la expresión, flipamos, porque dijimos, ¿esto qué es? Porque claro, quisimos hablar con ellos, le habían mandado el fax ya por la tarde, pero allí no había nadie, pero no dejamos de contestar, ¿no? Entonces hicimos una contestación diciendo en que dábamos traslado de esa comunicación recibida a las empresas, pero que vamos, que nosotros no podíamos organizar una paralización de actividades de una flota, que en un momento dado tenemos flota que está faenando en la costa de Francia y otra flota está faenando en Irlanda y otra en Escocia. No nos habían dicho a qué flota se referían. Y se me ha olvidado decir que ponía, salvo que se pudiera garantizar plenamente la seguridad de los trabajadores. Y dijimos, a ver, ¿quién está en condiciones de hacer eso? Yo me pregunto si no mandaron igual una comunicación similar pues al aeropuerto de Loiu, o podían haber paralizado el tráfico de vehículos también, porque nadie puede garantizar plenamente la actividad. ¿Se imaginan ustedes que llegara algo parecido? Pues claro, teniendo en cuenta el ámbito geográfico del que estoy hablando, nos llega una comunicación que ordena la paralización de actividades de nuestra flota, que como digo tenemos desde la costa de Francia hasta Escocia, pues es como si alguien paraliza la actividad de los camiones en toda España, pues desde el País Vasco hasta Andalucía, porque hay una amenaza de temporal y tal. Entonces, aparte de otra cosa, a raíz de eso se hicieron luego unas reuniones con capitanías, con inspección de trabajo y tal, y quedó claro, los expertos y los profesionales lo que vinieron a hacer ver es que a veces, ¿qué es paralizar la flota? Que el barco que esté de repente le dé un botón y se para. El barco lo igual lo que tiene que hacer es capear el temporal, o tampoco es solución igual dirigirse a puerto, porque puede ser peor el intentar entrar en puerto que quedarse capeando el temporal en función de dónde se da se supone que los patrones son los que en un momento dado tienen que valorar la situación y ver qué es lo más factible. Otra cosa es que dentro de sus competencias la Capitanía Marítima pues en un momento dado pueda lo que se denomina pues cerrar el puerto, no permitir salidas y tal. Eso pues tiene una cierta lógica, pero vamos, el que llegue un aviso de esta manera pues nos complicó bastante la vida, ¿no? Y el otro ejemplo que quiero poner, un poco de descoordinación administrativa, que ese caso se nos dio en el País Vasco, fue que en el grupo de trabajo que he hablado antes de Osalán, pues se constituyó un grupo de trabajo para analizar diferentes problemáticas, y una en la que se incidió fue el acceso a los buques, tanto cuando están amarrados a muelle como cuando están abarloados, ¿no? Entonces, ahí se intentó buscar una solución, un sistema de acceso. Hubo una empresa, un taller que incluso elaboró una plataforma, un diseño de acceso, teniendo en cuenta que, claro, pues no es lo mismo un puerto del Mediterráneo donde los buques están siempre a la misma altura
que aquí pues en el norte, donde con la altura bajura, pues eso, lo mismo la estructura del buque pues está ahí arriba que puede estar abajo, ¿no? Entonces se había inventado un sistema, pero nos encontramos, y en este caso la descoordinación era dentro del propio gobierno vasco, el que Pesca apoyaba la idea, incluso estaba dispuesta a subvencionar el tema este, pero claro, este tema iba en diferentes puntos del muelle donde atracan los buques, ¿no? Bueno, pues Puertos, que también es del gobierno vasco, no solamente no participaba de la idea, sino que no autorizaba que se instalaran, posiblemente igual porque tenían preocupaciones de si luego ocurría algo, pues qué problemas podría haber. No lo puedo explicar así muy bien, pero se trataba de unas cintas, diferente de lo que se puede ver habitualmente la escala de embarque, ¿no? La escala de embarque, alguna vez, no he traído PowerPoint como he dicho, pero hay fotografías donde la escala de embarque hay que escalarla más que subir por ella, entonces que no resulta para nada práctica, entonces hay que buscar pues soluciones buenas, ¿no? En cuanto a equipos de protección individual, hoy hemos estado hablando y tengo que reconocer que me producía un cierto pues, orgullo el que se mencionaba por mis colegas del sector, se está hablando en relación con otro tema, ¿no? de estudios científicos y tal, se está hablando de ASTI, del Instituto Científico Tecnológico de la Pesca. Bueno, pues ASTI tiene una división que se llama Itsaspreven, que Itsas en euskera, en vasco es el mar, entonces Itsaspreven tiene que ver prevención en la mar, y es una división dentro de ASTI que se ha dedicado a estudiar posibilidades, equipos de protección muy específicos, por ejemplo, para la gente cuando está con anzuelos y tal, una especie de malla, pero buscando que sea una malla, pero que no sea de algo que se empañe, porque entonces no ves, pero tiene que ser de rejilla para que un anzuelo pues libre un poco la zona ocular y tal y cual. Ese es uno de los ejemplos. También temas posturales en el boniteo y equipos, como digo, de prendas de protección, ¿no? Bien, por ir terminando ya, porque si me permite voy a ver, ya llevo un tiempo, me parece, ¿verdad? Bueno, sí. Termino enseguida. Bien, un tema que no quería dejar pasar. Bueno, había dicho lo de la OIT. La OIT paso, como se dice, pisando huevos. Tuve ocasión de participar en el convenio. No fue una muy buena experiencia. Bueno, fue buena en el sentido de conocer un poco para qué sirve la OIT y los convenios. Se trataba de hacer un convenio con ámbito mundial, pero que tenía que ser evidentemente un convenio de mínimos. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir tanto los buques factoría como los cayucos, por así decirlo. Entonces, el pretender imponer pues medidas estándares pues iba a ser realmente difícil. Los países de la Unión Europea se empeñaron, a mi modo de ver, erróneamente, en pretender que en el convenio se pusieran determinados estándares que en otros países están absolutamente fuera de lugar, y después de que el primer caso que ha habido en la Organización Internacional de Trabajo, un convenio normalmente se aprueba en 2 conferencias internacionales y tocaba que fuera en 2004 o 2005. Bueno, pues llegó 2005 y ha sido el primer caso donde un convenio no fue aprobado a la primera, porque no había alcanzado el consenso necesario. Como la maquinaria es tan lenta de la OIT, no pudo ir al 2006 y tuvo que ir al 2007. Y en el 2007 ya, bueno, se corrigieron una serie de cosas y el convenio fue aprobado. Pero para que el convenio entre en vigor tiene que ser después ratificado por Estados miembros. En este caso, por 10 Estados miembros, de los que 8 han de ser costeros. Bueno, desde el 2007 y hasta la fecha lo han aprobado 5. Argentina, Bosnia y Herzegovina, el Congo, Marruecos y Sudáfrica. Todavía ningún país de la Unión Europea lo ha hecho. Entonces, vamos a ver pues qué puede dar esto de sí. Y, por último, quería comentar un tema que a nosotros nos ha, más que preocupado, pues disgustado un poquito, ¿no? Pero sobre el que nada tiene que ver el ISM, porque no ha sido una cosa de la propia casa, pero que no va contra el ISM, sino al contrario. Me refiero, pero bueno, ha venido así dado por el marco competencial de las autonomías y tal, y ha sido la transferencia de las casas del mar, Entonces, creo que aquí en Galicia funcionan igual medianamente bien, pero claro, han pasado a depender de las diferentes
comunidades autónomas y en nuestro caso por el concierto económico ni siquiera eso, son de las diputaciones, ¿no? Entonces, algunas han perdido su esencia para lo que servían, su razón de ser y se han convertido pues en albergues pues concretamente en Vizcaya, en Santurce, pues de menores problemáticos, pero o sea, nada que lo que era la Casa del Mar de Santurce lo han convertido pues en un centro de menores problemáticos o en un centro de transeúntes o cualquier cosa y la verdad es que para nosotros eso era unas Casas del Mar que había por obligación de otros convenios, no de este, pero otros convenios de la OIT, y que de alguna manera, si no cumple su función, lo que tendría que hacer el Estado es promover la reversión de esas Casas del Mar, de las cuales las comunidades autónomas no han hecho el uso adecuado y que volvieran, por eso digo que no iba para nada contra el ISM, y que volvieran al ISM, que creo que es donde verdaderamente estaban bien gestionadas. Bueno, podía seguir con algunas inquietudes más que tenemos, pero me parece que me he excedido demasiado y lo siento, muchas gracias.